Muy bien, Hare Krishna, ¿cómo están todos? Mi nombre, para los que no me conocen, es Vishwamitra Das y hoy vamos a leer 3 textos del Srimad Bhagavad Gita, del capítulo 18, la conclusión del Gita. Este capítulo se llama Conclusión, la perfección de la renunciación. Y vamos a leer los textos 58, 59 y 60, tal como me lo ha encomendado mi querida amiga Menaka. Así que, bueno, vamos a pasar a leer el sánscrito, la traducción y significado de cada uno de esos textos. Y dice así, texto 58, Machita sarva durgani mat prasada tarisyasi attachet tuam mahankara nasrosyasi vinakshyasi. Traducción: si te vuelves consciente de mí por mi gracia, pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso sin oírme, estarás perdido. Significado: una persona en estado de plena conciencia de Krishna no se encuentra excesivamente ansiosa de ejecutar los deberes de su existencia. Los necios no pueden entender esa total ausencia de ansiedad. Para aquel que actúa con conciencia de Krishna, el Señor Krishna se vuelve el amigo más íntimo de todos. Él siempre vela por la comodidad de su amigo y él mismo se le da a su amigo, el cual se dedica con mucha devoción a trabajar 24 horas al día para complacer al Señor. De modo que nadie se debe dejar llevar por el ego falso del concepto corporal de la vida. No se debe creer falsamente que se es independiente de las leyes de la naturaleza material o que se es libre de actuar. Uno ya se encuentra bajo el control de estrictas leyes materiales, pero en cuanto uno actúa con conciencia de Krishna, queda en libertad, libre de las perplejidades materiales. Hay que notar con mucho cuidado que aquel que no está activo en el plano de conciencia de Krishna se está perdiendo en el remolino material, en el océano del nacimiento y la muerte. Ningún alma condicionada sabe en realidad lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer, pero una persona que actúa con conciencia de Krishna es libre de actuar porque todo lo incita Krishna desde dentro y lo confirma el maestro espiritual. Texto 59. Yadahankaranas rityana yotsya itimaña se mityasya vyavasayaste prakritistvam niyoksyati. Traducción: si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. Significado: por Srila Prabhupada, Arjuna era un militar y había nacido con la naturaleza de los kshatriyas. Por consiguiente, él tenía el deber natural de pelear, pero debido al ego falso tenía miedo de que, por matar a su maestro, a su abuelo y a sus amigos, incurriría en reacciones pecaminosas. En realidad, él estaba considerando que era el amo de sus acciones, como si estuviera dirigiendo los resultados buenos y malos de ese trabajo. Él olvidó que la suprema personalidad de Dios estaba ahí presente ordenándole que peleara. Así es el olvido del alma condicionada. La personalidad suprema da indicaciones acerca de lo que es bueno y lo que es malo, y uno solo tiene que actuar con conciencia de Krishna para lograr la perfección de la vida. Nadie puede determinar cuál será su destino, como lo puede hacer el Señor Supremo. Por lo tanto, lo mejor es dejarse dirigir por el Señor Supremo y actuar de conformidad con ello. Nadie debe desdeñar la orden de la Suprema Personalidad de Dios o la orden del Maestro Espiritual, quien es el representante de Dios. Uno debe actuar sin vacilación para ejecutar la orden de la Suprema Personalidad de Dios. Eso lo mantendrá a uno en una posición segura en todas las circunstancias. Por ilusión, ahora estás rehusando, texto 60, viene ahora, ¿no? Dice Krishna, por ilusión, ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones. Pero llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, oh hijo de Kunti, tendrás que actuar de todos modos.
Significado: si alguien se niega a actuar bajo la dirección del Señor Supremo, entonces se verá forzado a actuar en base a las modalidades bajo las que está situado. Todo el mundo está bajo el hechizo de una determinada combinación de las modalidades de la naturaleza y está actuando en función de ello. Pero cualquiera que se ponga voluntariamente bajo la dirección del Señor Supremo se vuelve glorioso. Leemos de nuevo texto 58. Si te vuelves consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos de la vida condicionada. Sin embargo, si no trabajas con ese estado de conciencia, sino que actúas a través del ego falso, sin oírme, estarás perdido. Si no actúas siguiendo mis indicaciones y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra. Texto 60. Por ilusión ahora estás rehusando actuar conforme a mis indicaciones, pero llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, oh hijo de Kunti, tendrás que actuar de todos modos. Ya. Así que estos son todos textos muy importantes y que tienen un significado muy profundo que muchas veces pasamos por alto, ¿no? Este capítulo se llama Conclusión, la perfección de la renunciación. La perfección de la renunciación. A lo largo de todo el Bhagavad Gita, Krishna le está explicando a Arjuna el sendero de la iluminación espiritual, ¿no? Y parte de ese sendero, parte importante de ese sendero es renunciar al deseo de disfrute del mundo material, ¿no? A disfrutar de la materia, que no es otra cosa que espíritu en disfrute. Es decir, cuando nosotros tratamos de disfrutar, no hay otra cosa que energía espiritual, en realidad. Pero cuando nosotros tratamos de disfrutar independientemente lo que es la energía de Dios, ¿no? Dios no tiene absolutamente nada material, es absolutamente espiritual. Pero cuando nosotros tratamos de disfrutar la energía de Dios, separadamente de Dios, esa energía se transforma en materia, se transmuta, como dicen los New Age, se transmuta en materia, se vuelve material, ¿no? Así que todo el Bhagavad Gita está dirigido a esta conclusión del capítulo 18, que es muy importante, es muy importante. Muchas veces nosotros leemos por muchos años el Bhagavad Gita y no entramos en el significado que hay detrás de lo que aquí está ocurriendo, ¿no? Cuando yo me uní a la conciencia de Krishna o adopté la conciencia de Krishna, ahora no lo escucho tanto, pero en ese tiempo era muy común la frase: la conciencia de Krishna no es una religión, ¿no? Esto no es una religión. Y uno puede decir, ¿cómo que no es una religión? Estamos todo el tiempo hablando de Dios, de entrega a Dios, de la voluntad de Dios, del amor a Dios. ¿Cómo que no es una religión? Bueno, justamente si el capítulo 18 es la conclusión de todo el Bhagavad Gita, la conclusión de la conclusión, es decir, la conclusión del capítulo 18, es un texto muy curioso que hay en este libro religioso, el Bhagavad Gita, religioso, de comillas, ¿no?
donde Krishna dice, Sarva Dharma Parityajama Mekam Sharanam Braja, Aham Tvam Sarva Papevyo Mokshayashyami Mahasucha, ¿no? Donde Krishna dice, abandona toda religión. Sarva Dharma Parityaja, Sarva Dharma, todas las religiones, todo tipo de religión, abandónala, ¿no? Mamekam Sharanam Braja, solamente entrégate a mí, ¿no? Aham Tvam Sarva Papevyo, yo te voy a liberar de toda reacción pecaminosa. Masucha, no temas, ¿no? Masucha, ¿no? En sánscrito es igual que en argentino, ¿no? Que miedo, temor, se dice chucho, tener chucho. Krishna le dice a Arjuna, no tengas chucho, simplemente entrégate a mí, Masucha. ¿Y por qué le dice esto? Porque Arjuna está esgrimiendo todo tipo de principios, desde el principio del Bhagavad Gita. Arjuna esgrime todo tipo de argumentos religiosos para no cumplir con la voluntad de Dios. Curioso, ¿no? Es decir, en conciencia de Krishna muchas veces nos volvemos religiosos, ¿no? Nos volvemos religiosos y los rituales y las leyes y los preceptos, ¿no? Se vuelven más importantes que la relación misma con Dios. Si ustedes se fijan, el Bhagavad Gita se está hablando porque Arjuna tiene que matar a su maestro, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros, ¿no? Durante añares leímos el Bhagavad Gita y muy pocas veces nos planteamos y nos ponemos en los zapatos de Arjuna. ¿Qué pasaría si Dios aparece hoy y me dice, pelea con tu maestro, enfréntate a tu maestro, mata a tu maestro? ¡Wow! ¿No? Muchas veces nosotros creemos que seguiríamos la orden de Krishna en todo lo que nos diga, pero jamás imaginamos que Krishna nos va a ordenar algo así, como lo que le está ordenando a Arjuna. Uno puede alegar, bueno, Dronacharya no era su maestro espiritual, era el maestro de armas. Y el abuelo Bhishma, un Mahayan, una gran alma, ¿no? Un santo, ¿no? Uno a veces dice, bueno, Duryodhana se lo merecía porque era un envidioso, ¿no? Y Bhishma. Y Prabhupada, para recalcar este punto, dice, cuando se plantea este dilema, lo primero que Prabhupada dice que con un superior no se pelea, es una regla general de etiqueta. Es un principio religioso. Con el maestro no se discute. Pero ¿qué ocurre si Dios nos ordena eso? ¿Qué ocurre si Dios nos ordena, enfréntate a tu maestro por mi causa? ¿A qué estamos apegados? ¿A Krishna o a los principios religiosos? Yo creo que lo conté. Una vez mi maestro espiritual en una clase dijo, aquellos que buscamos realmente a Dios nos vamos a enfrentar a pruebas, nos vamos a tener que enfrentar a pruebas. Los que queremos realmente Dios, los que estamos buscando a Dios, ¿no? Que no adoptamos una religión simplemente para pertenecer a un club, ¿no? Donde tenemos nuestros amigos y vamos los domingos y bueno, y hacemos ciertos rituales para calmar nuestra conciencia de nuestras actividades pecaminosas y qué sé yo, estamos haciendo algo piadoso, bueno, Dios me va a ayudar. No, los que estamos realmente buscando a Dios nos vamos a enfrentar con pruebas, duras pruebas, como Arjuna, ¿no? Y mi maestro en esa clase dijo algo muy curioso que nunca olvidé.
Él dijo, los que estamos buscando realmente a Dios, los que realmente queremos vida espiritual, a todos nos va a llegar el momento o los momentos en que Krishna nos ponga ante un dilema pesado, ¿no? Una decisión pesada, donde de un lado está todos nuestros apegos, incluso los religiosos, incluso los morales, ¿no? Todo. Y del otro lado está Krishna. Eso es Kurukshetra. Kurukshetra es Krishna de un lado y todos los apegos de Arjuna del otro. Y Krishna diciéndole, bueno, ¿y de qué lado estás? ¿No? Incluso cuando empieza Kurukshetra, Krishna pone a Arjuna otra vez en el mismo dilema. Le dice, de un lado van a estar mis ejércitos, del otro voy a estar yo. Todo mi ejército, todo mi poderío bélico va a estar de un lado y yo voy a estar con el otro bando. ¿En qué bando querés estar?, le dice Arjuna. ¿En el donde está todo mi ejército o simplemente querés estar donde estoy yo? ¿No? Y lo leemos a través de los años y difícilmente nos planteamos ese tipo de cosas. Y si Krishna me ordena enfrentarme con mi maestro espiritual, ¿qué hago? ¿No? Porque obedecer a mi maestro espiritual no solo significa obedecer a Dios, sino que significa un montón de apegos también. Arjuna lo plantea. Arjuna plantea, es decir, ¿cómo puedo yo matar a toda esta gente? ¿No? ¿Qué va a ser de mí? Voy a tener las manos manchadas de sangre, ¿no? Como la gente va a decir que soy no, lo peor, mató a su maestro, mató a su familia, ¿no? Y así. Entonces, en el capítulo 18, Krishna justamente le está diciendo eso. ¿Qué vas a hacer con todos tus principios religiosos y todos tus principios morales cuando esos principios religiosos estén enfrentados con mi orden, con mi voluntad? ¿Qué vas a hacer? Qué dilema, ¿no? ¿A qué estamos apegados? ¿A Dios o a todas esas cosas? ¿No? En la Biblia hay un pasaje muy curioso que es muy similar a lo que le está ocurriendo a Arjuna, que es es la traición de Judas. ¿No? En la última cena, la última vez que Jesús toma prasadam con sus discípulos, ocurre exactamente eso. Es decir, la voluntad de Dios era que Jesús fuera crucificado, porque era el acto dramático final que iba a hacer que las enseñanzas de Jesús se perpetuaran, ¿no? Jesús tenía que morir en la cruz, resucitar, y eso iba a hacer que todas sus enseñanzas se perpetuaran a través de los siglos y los milenios. Entonces eso se tenía que cumplir. Pero para que se cumpliera por arreglo de Dios, alguien tenía que traicionar a su hijo, a Jesús, porque era la voluntad de Dios. ¿Y quién de los 12 apóstoles estaba dispuesto a traicionar a su maestro espiritual para cumplir la voluntad de Dios? El mismo caso de Arjuna. Dios diciéndole, mi voluntad es esta. Allí están todos tus principios religiosos, todos tus pruritos, todo tu temor al pecado, todo tu temor al desprestigio, ¿no? Y acá estoy yo, ¿qué elegís? Pesado, ¿no? Entonces,
uno puede decir, Judas, un traidor. Judas es prácticamente un insulto, se volvió un insulto decir Judas, sos un Judas, un traidor. Pero en los rollos del Mar Muerto, en los evangelios de Qumran, que fueron encontrados, hay uno de ellos, uno de esos evangelios, que es el evangelio de Judas, justamente. Y en ese evangelio se describe que Judas, lejos de ser un traidor, era el más elevado de los discípulos de Jesús. No había uno que tuviera la comprensión que Judas tenía. Por eso Jesús en la última cena no le ordena a ninguno de los otros discípulos traicionarlos, se lo ordena a Judas y se lo ordena textualmente. Jesús le dice, ve y haz lo que tienes que hacer. Le da la instrucción y ni siquiera dice explícitamente qué es lo que tiene que hacer, porque tanto él como Judas ya saben qué es lo que tiene que hacer. Judas. Imagínense, Judas, para cumplir con esa instrucción, tenía que renunciar al amor que sentía por su maestro espiritual. Y no solo renunciaba al amor que tenía por su maestro espiritual, sino que renunciaba a cosas que muchas veces son más preciadas todavía que eso, que es, por ejemplo, su buen nombre, su prestigio. Lo mismo que le pasa a Arjuna, ¿no? Él iba a renunciar a su lugar en la historia como un buen discípulo de Jesús. Iba a ser denostado por la propia iglesia de Jesús, por todos sus hermanos espirituales. Lo consideraron así, peor que Barrabás, ¿no? Y él renunció a todo eso por cumplir la voluntad de Dios, por servir a Dios, renunció a sí mismo. Y Jesús lo dice también en el Nuevo Testamento, que dice, aquel que renuncia a sí mismo, ese será el que entre al reino de Dios. Porque renuncia a sí mismo, renunció a su buen nombre, su prestigio, su temor a ir al infierno, imagínense. Porque entregar a su maestro espiritual pareciera ser la puerta al infierno. Para cualquiera de nosotros es así, es la puerta al infierno, ¿no? Desobedecer la orden del maestro espiritual. Y sin embargo, todo el Bhagavad Gita está basado en eso. Es decir, ¿qué elegís? ¿Todas esas reglas y principios religiosos o la meta de todas esas reglas y principios religiosos que soy yo, Krishna, la suprema personalidad de Dios? ¿De qué sirven todas esas leyes y principios y rituales religiosos si finalmente no sos capaz de renunciar a ellos por mí? Dice Krishna, porque yo soy la meta. Por eso le dice, abandona toda religión y simplemente entrégate a mí. Y si no podés hacer eso, entonces le dice, estás perdido. Estarás perdido, ¿no? Lo dice claramente, ¿no? Si no trabajas con ese estado de conciencia, le dice, si te vuelves consciente de mí, por mi gracia pasarás por sobre todos los obstáculos, ¿no? Sobre todos los obstáculos. Pero si no, estarás perdido con toda tu religión. Igualmente estarás perdido, ¿no? Porque nosotros somos almas espirituales y como almas espirituales, nuestro norte, ¿no? Así el imán que nos debe atraer es Krishna. Y si no tenemos ese norte, no tenemos ese lazo, no tenemos esa atadura a Krishna, si nuestro corazón no está atado a Dios, que es nuestro Sanatan Dharma, ser sirviente de Dios, entonces somos como un barco, como un bote cuya soga se cortó, ¿no? Y se fue a la deriva, así las olas se lo fueron llevando a la deriva y estamos perdidos. Esa es nuestra situación en el mundo material.
cuando no estamos atados a Dios, cuando no atamos nuestra vida a Dios, ¿no? Que de eso se trata la religión, religar, volver a atar, ¿no? Volver a atarnos, pero no a la religión, a Dios, que es la meta de la religión. Religar significa no apegarse a lo que nos religa, atarse a lo que queremos religarnos, a Dios. ¿No? Muchas veces tenemos ese concepto que sin religión no hay Dios, o que la religión es Dios. No, no. La religión no es Dios, Dios es la meta de la religión. Es como pensar que sin hospitales no hay salud. Sí hay salud. Los hospitales sirven cuando no hay salud, pero hay un estado saludable. Si yo estoy saludable, ¿para qué necesito un hospital? Por eso en el mundo espiritual no hay religiones, no hay iglesia, porque la gente ya está ligada a Dios, está unida a Dios, no necesita leyes, normas, preceptos, rituales para apegarse a Dios, porque ya están apegados. No. Nosotros aquí no estamos apegados a Dios. Entonces somos como un barco a la deriva, ¿no? Y estamos llenos de problemas. Un barco que la amarra se cortó, está en tremendos problemas. Tremendos problemas. ¿No? Como dice el dicho, un barco que no obedece al timón termina obedeciendo a las rocas, ¿no? El barco que no obedece al timón termina obedeciendo a las rocas, esa es la situación. Y el alma que no obedece a Dios termina obedeciendo, como dice aquí, a las modalidades de la naturaleza material. A algo vamos a terminar obedeciendo. A algo vamos a terminar obedeciendo, porque somos sirvientes, somos esclavos. La elección es ser esclavo de Dios o esclavo de la naturaleza material, que nos va a forzar a actuar de todos modos, como dice aquí el mantra, ¿no? Como dice acá, si no actúas siguiendo mi indicación y no peleas, entonces te vas a dirigir por un camino falso, a la deriva. Debido a tu naturaleza, te tendrás que dedicar a la guerra de todos modos, ¿no? Dice, llevado por el trabajo nacido de tu propia naturaleza, ¿no? Tendrás que actuar de todos modos, se lo dice mantra tras mantra, por eso Menaka me dio estos 3 mantras, porque hablan de lo mismo, ¿no? Porque hablan de lo mismo. Y ya que estábamos hablando de Jesús, vamos a citar a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís decía, declara osadamente, no, eso lo dice Krishna, pero San Francisco dice algo así, le dice a Fray León, que era su compañero permanente, le dice, León, dice, ve y di a la gente que no hay mayor libertad que la de volverse esclavo de Dios, porque toda otra libertad es esclavitud. Maravilla, ¿no? Maravilloso, ¿no? Vaishnavas, comprensión espiritual. Dice, no hay mayor libertad que ser esclavo de Dios, que volverse esclavo de Dios. Toda otra libertad, la libertad de disfrutar del mundo material, es solo esclavitud. ¿Por qué? Porque quedamos esclavos de las modalidades de la naturaleza material. Como un barco que se libera de la amarra, queda esclavo de las olas. Como el barco que se libera del timón, que ya no obedece al timón, se vuelve esclavo de las rocas, termina estrellándose contra las rocas. Eso es lo que Krishna nos está enseñando, que por sobre todas las cosas debemos ser sirvientes de Dios, ¿no?
Yo trabajo, por ejemplo, en un lugar turístico donde hay cientos de miles de personas así caminando y qué sé yo. Y cada tanto un niño se pierde. Cada tanto la madre está ahí mirando la vidriera, qué sé yo, y el nene son una liebre. Y entre toda la gente, de repente la madre mira un segundo que se descuidó y el niño no está más. Y la desesperación de ese niño y la desesperación de esa madre cuando se separan, ¿no? Cuando pierden contacto, cuando el niño sale de la vista de la madre y la madre sale de la vista del niño, se vuelve, es un momento de tremenda ansiedad. La madre grita, yo lo veo todo el tiempo, la madre empieza a correr y no sabe ni para dónde, porque está perdida. El niño está perdido, la madre también. La madre corre para allá y mientras corre para allá dice, y sí, se fue para allá y empieza a correr para allá, pero hay tanta gente que no hay manera de ver dónde está el niño. Por suerte siempre lo terminan encontrando, ¿no? Hay mucha seguridad, ¿no? Ahí donde yo trabajo. Entonces siempre lo terminan encontrando y para la madre le vuelve el alma al cuerpo y el niño también, porque un niño perdido sin su madre eh, es así, está frito, perdido, lleno de ansiedad, lleno de miedos, ¿no? Lleno de perplejidad. ¿Y ahora qué hago? ¿No? ¿Qué va a ser de mí si no vuelvo a encontrar a mi madre? Esa tiene que ser la conciencia de el buscador de Dios. ¿Y qué hago en este mundo si no encuentro a Dios? Si no vuelvo a amarrarme a la voluntad de Dios. Estoy perdido. Estoy perdido. Y Dios también tiene la misma ansiedad de que volvamos con Él. Solamente que no nos puede obligar, no nos puede obligar a volver. Porque el amor tiene esa característica, como dice Bhaktivinoda Thakur, la sagrada libertad. No existe bhakti. No existe bhakti sin libertad, ¿no? Porque el amor se da libremente, no se puede forzar a una persona a amar. Yo no puedo forzar a nadie a amarme, no puedo agarrar un revólver y decir, amame, quereme, teneme cariño. Imposible, porque la persona puede ser que diga, sí, sí, te amo, pero eso no es amor, ¿no? Eso es miedo, ¿no? No es amor. Y Dios no necesita nuestro miedo. Dios lo que necesita es nuestro amor, ¿no? Entonces, debemos entender esa situación. A veces, por el ego falso, por la ilusión, pensamos que somos de este mundo. Pensamos que este mundo simplemente es un error que no estemos disfrutando, ¿no? Pensamos que pasó algo, un error y ahora tengo un problema. No, no es un error, como decía alguien por ahí. Decía, este mundo está diseñado para que usted sufra y si no sufre, tráigalo que se lo reparamos porque está roto, si no está sufriendo. Porque este mundo está hecho para sufrir, ¿no? Este mundo es un océano, no hay manera de disfrutar en el océano, salvo que uno esté atado a algo, ¿no? Y ese algo, lo único que hay fuera de este mundo, de lo que podemos atarnos, es Dios, porque todo lo demás está dentro del mismo problema. Incluso las religiones, incluso no ves las instituciones religiosas, tienen tantos problemas, ¿no? Como los hospitales, ¿no? Los hospitales uno va a sanarse y muchas veces hasta se agarra una peste en los hospitales, porque están dentro del mundo material también, las religiones. Por eso la religión es necesaria, pero como decía Bhaktisiddhanta Sarasvati, es un mal necesario, que uno debe utilizarlo con cuidado, ¿no? ¿No? Como cuando uno construye un edificio, uno construye, los obreros construyen andamios todo alrededor de madera, ¿no? Para poder trabajar y adentro mientras van construyendo las losas tienen que poner parantes que son todos palos uno al lado del otro así
que sostienen la estructura del encofrado donde va a ir el cemento, y hasta que el cemento frague, hasta que esté maduro el cemento, hacen falta todos esos palos, toda esa estructura accesoria, digamos, para construir el edificio. Y en la relación con Dios también. Necesitamos leyes, principios religiosos, rituales, que nos obligan a actuar como si quisiéramos a Dios. Eso es la religión. Son leyes y rituales y preceptos que nos obligan a actuar como si quisiéramos a Dios hasta que lo querramos en serio. Pero cuando el edificio está construido, cuando hemos logrado construir esa relación con Dios, todos esos accesorios, todos esos andamios, todos esos puntales, hay que sacarlos, porque no se puede usar un edificio donde está hasta adelante de la puerta hay maderas, andamios, ¿no? Y adentro uno anda por los pasillos, está lleno de palos que sostienen, cada techo está sostenido por innumerables palos que uno no puede ni pasar. Es todo como un laberinto, no, toda esa estructura hay que sacarla. Ese es el Sarva Dharma Parityaya, abandona toda religión, simplemente entrégate a mí. Simplemente usa eso para desarrollar una relación conmigo y después entregate y ya está, y no temas. No hay reacción pecaminosa, Arjuna, porque yo soy la finalidad de la religión. No hay reacción pecaminosa, Judas, ¿no? Masucha, no temas, no temas. ¿No? A veces nos hacen creer, muchas veces, ¿no? Como las religiones viven de los que estamos perdidos, ¿no? Entonces nos hacen creer de que Dios solo está ahí, ¿no? Como decía Bhaktivinoda, a veces creemos que Dios está en nuestros viejos libros, ¿no? Que solamente ahí está Dios, que está en los templos, ahí está Dios. No, los templos están para que recordemos a Dios. Son como hospitales, ¿no? Que nos recuerdan a Dios. Pero en realidad Dios está por encima de todo principio religioso, por encima. Es una relación, es una persona, Dios. No es una estampita ni una figura simplemente en el altar. Todas esas cosas nos tienen que servir para recordar a Dios y desarrollar la relación con Dios. Y una vez que esa relación se desarrolla, ya es accesorio e innecesario, ¿no? Todo eso. Por eso el Sarva Dharma Parityaya, ¿no? Por eso él abandona toda religión. Por eso simplemente entreguémonos a Dios, ¿no? En la medida de lo posible, no falsamente, no es que uno debe abandonar los principios religiosos, uno debe ser muy honesto con uno mismo, muy sincero y no hacer una imitación de una relación falsa con Dios, de una relación que no tenemos. Entonces, mientras no tenemos esa relación, usemos todos esos principios religiosos, pero usémoslos. Dios no es eso. Eso es una herramienta, ¿no? Eso es solo una herramienta que debemos usar cuidadosamente, ¿no? Hasta tanto se haya desarrollado la relación, ¿no? Como explicaban lo del el cascarón que protege a la entidad viviente, al pájaro cuando está en desarrollo, ¿no? El huevo es necesario, es imprescindible para el embrión del pájaro, para que pueda desarrollarse. Eso es como la religión, las normas, los rituales, todo eso nos protegen, las leyes. Pero llegado un momento del desarrollo del embrión, cuando ya es un pájaro, entonces el mismo cascarón que le daba protección se vuelve una molestia, lo empieza
a, a incomodar, empieza a oprimir, ¿no? Y es imprescindible romper el cascarón. Si el pájaro no rompe ese cascarón que antes lo protegía, ahora lo va a matar, ¿no? Por eso hemos visto siempre las personas que desarrollan amor por Dios terminan rompiendo el cascarón religioso, ¿no? Como Chaitanya, como Jesús, como Lutero, como, ¿no? Terminan rompiendo el cascarón de la institución religiosa a la que pertenecían, porque ya les queda chico, porque Dios está por encima de todo eso, ¿no? Entonces debemos utilizar la religión, pero no apegarnos, ¿no? Porque la religión es como una escalera que nos lleva a Dios. Pero en una escalera tenemos el ejemplo perfecto. Uno usa un escalón y se desapega de ese escalón para subir al otro. Entonces después se desapega de ese otro y así va subiendo utilizando los escalones, pero la meta es llegar acá y una vez que llegó acá puede tirar la escalera, ya no la necesita, ¿no? Si nos quedamos apegados a la escalera, subiendo y bajando por la escalera, ¿no? Y creemos que eso es la meta de la vida, llevar una vida religiosa, ¿no? Entonces vamos a subir y bajar por la escalera, y vamos a dar vuelta por la escalera, y vamos a estar agarrados a la escalera, pero nunca vamos a subir al lugar al que queríamos llegar, o que supuestamente hay que llegar. El problema es que hay muchas personas que toman la religión como un fin en sí mismo y nunca llegan a Dios. La otra vez hablaba con una persona, un católico muy inteligente, un profesor católico, una persona muy instruida y todo, ¿no? Y, y entonces yo le preguntaba, ¿no? Es como, así como era una persona muy pensante, muy inteligente, le preguntaba, ¿y cuál es la meta del catolicismo? ¿No? Porque yo le decía, sí, Jesús, ¿no? Porque si nosotros nos basábamos en los preceptos. Entonces yo le decía, bueno, hay dos preceptos básicos de Jesús: ama al prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ama a Dios por sobre todas las cosas. Son como los dos preceptos que dio Jesús, ¿no? Entonces yo le decía, yo entiendo el catolicismo, veo cómo sirven al prójimo como a ti mismo, ¿no? A través de la caridad y de tantas cosas que hacen por el prójimo, ¿no? Y yo le decía, entiendo cómo cumplen esa instrucción de amar al prójimo como a uno mismo, ¿no? Entiendo cómo intentan cumplir con esa misión a través de obras de caridad y todo eso. Ahora, la parte donde dice ama a Dios por sobre todas las cosas, yo decía, ¿cuál es el concepto de Dios? Es decir, ¿quién es Dios para ustedes? Es decir, ¿cómo aman a Dios? ¿Quién es Dios? Entonces le decía, bueno, en realidad eso supera mi comprensión. ¿Quién es Dios? Supera mi comprensión. Entonces yo le decía, ¿y cómo? O sea que ustedes no tienen un concepto de quién es Dios como persona, que hace, que dice, eso supera mi comprensión. Entonces yo decía, ¿y cómo van a hacer para cumplir con ese segundo precepto, que es amar a Dios por sobre todas las cosas, sin conocer a Dios? ¿No? Porque uno no puede amar a algo que no conoce. Es decir, para llegar a amar a una persona cualquiera, uno primero tiene que conocerla mínimamente, ¿no? Entonces yo decía, yo entiendo cómo cumplen uno de los principios, el amar al prójimo, pero ¿cómo aman a Dios si no hay un concepto claro de Dios? ¿No? Entonces es muy importante no perder de vista la meta, que es la relación con Dios mismo. Es muy importante, muy importante. Y eso es a lo que va este capítulo 18, según mi humilde entender, ¿no? Conclusión, la perfección de la renunciación.
¿Y a qué le está pidiendo Dios que renuncie a Arjuna? ¿No? La perfección de la renunciación. Le está pidiendo que renuncie incluso a la religión, que se entregue a él. Esa es la perfección de la renunciación. Como Judas, abandónate a ti mismo y entrégate a mí. Eso es la perfección de la renunciación, la cumplir o intentar cumplir con la voluntad de Dios y desarrollar una relación con Dios. Todo lo demás es cartón pintado, ¿no? O son accesorios, andamiajes, cascarón, huevo, ¿no? La meta es llegar a la madurez espiritual y desarrollar una relación personal con Dios. Si no obtenemos esa meta, entonces estamos perdidos. Seguimos perdidos en el mundo material. Así que, bueno, yo voy a dejar por acá, ya hablamos demasiado. Me gustaría hacer un pequeño homenaje a mi gran amigo y devoto Madhu Das, que dejó el cuerpo hace unas semanas atrás. Y bueno, y pido a Dios, pido a Krishna que si hay algún puña, algún beneficio espiritual por este humilde Krishna Katha, que sea para este amigo Madhu, para que si todavía no vuelve a casa, que siga avanzando en este sendero que no tiene retorno. Esto es un viaje de ida. Para el que lo toma en serio, para el que busca realmente a Dios, es un viaje de ida. Así que el beneficio de este Krishna Katha sea para él. Así que, bueno, les agradezco la atención. Si tienen alguna pregunta, comentario, queja o lo que sea, pueden dejarlo y lo voy a contestar con todo gusto. Espero no haber dicho alguna cosa incorrecta. Si lo hice, pido 1000 disculpas. Bueno, todas las glorias a Srila Prabhupada, todas las glorias a Madhu Das. Jai.